y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta profecía y este último evento de todo el programa profético de Dios se llama el juicio del gran trono blanco. Con este evento termina, esto es muy importante para todos ustedes, los estudiantes de escatología o de profecía, el juicio del gran trono blanco, que también se llama el juicio final, porque es el último de los juicios que Dios va a llevar a cabo. Y en este juicio van a estar únicamente los no creyentes, los no salvos, todas aquellas millones de personas que rechazaron el evangelio de la gracia de Dios estarán en este juicio. Y después de este juicio entramos al reino eterno de Dios. Este juicio va a ser después del reino milenial. Entonces les voy a dar un panorama rapidísimo para que nos podamos ubicar. Ahorita nos encontramos en este periodo de 2000 años que se llama también la época de la iglesia. Son 2000 años aproximadamente que están a punto ya de terminar. El próximo evento ahorita es el arrebatamiento de la iglesia. Somos sacados millones de personas desde Pentecostés hasta nuestros días del mundo. Porque en el arrebatamiento no se van a ir los santos antes de la cruz. O sea, de Adán hasta la cruz de Cristo son los santos del Antiguo Testamento. Ellos van a resucitar hasta después en la segunda venida de Cristo. Entonces, en el arrebatamiento es del Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta que Jesús venga por nosotros, solamente los que estamos en Cristo. El arrebatamiento es para la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Síganme con mucho cuidado. Entonces, en el arrebatamiento la iglesia es arrebatada o sacada del mundo, y después del arrebatamiento sigue un periodo de 7 años que se conoce como la 70 semana de Daniel. Daniel 9, 24 al 27 se profetizó que la última semana o los últimos 7 años Dios terminaría o culminaría su programa con Israel. Al terminar la tribulación o los 7 años de la gran tribulación, bajamos con Cristo a establecer el reino milenial de 1000 años. Y cuando terminen los 1000 años, que son casi se llaman las vacaciones del cristiano, es el juicio del gran trono blanco. Y en el gran trono blanco van a resucitar todos los espíritus que se encuentran en el Hades. ¿Qué es el Hades? La prisión interna en el centro de la tierra, donde se encuentran todas las almas, desde Adán hasta nuestros días, que no van a tener la salvación. Y van a resucitar. Por eso dice, el Hades entregó sus muertos para presentarse y demostrarles Dios lo burlones que fueron. Porque ahorita existe un espíritu de burla, de comentarios tontos de gente, que Dios es esto, que la religión es esto, gente ignorante, que no tiene ni siquiera idea ni la conciencia que el día de mañana vas a morir. Y que el día que tú te mueras, no importa cuánto te burles y cuánto desprecies las palabras de Jesucristo, te enfrentarás al juicio final. Es como cuando Blaise Pascal, el gran físico matemático francés, cristiano, una eminencia todavía en la física, tuvo un debate con un ateo. Y el ateo le dijo a Blaise Pascal, ¿sabes una cosa? Para mí, después de la muerte, no existe nada. No hay ni infierno ni cielo, ahí se acabó la existencia. Y Pascal le dijo, pues sabes una cosa, que yo opino lo contrario a ti. Un hombre llamado Jesucristo vino y murió en una cruz y resucitó de los muertos, y la resurrección de Jesucristo transformó el imperio romano. Pero déjame decirte una cosa, le dice Pascal al ateo, ya sea que si tú tienes razón, yo no pierdo nada. Pero si yo tengo razón y Jesús realmente resucitó de los muertos, ¿qué amolada te vas a llevar?
Así que pues de todas maneras, ¿verdad? Si no es cierto no perdimos nada, pero si es verdad, entonces aquellos que se burlaron y que persiguieron y que despreciaron completamente el mensaje de Jesús, no tendrán oportunidad de arrepentirse por haber vivido vidas tan orgullosas, tan vanas, tan burlonas y tan despreciativas al mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, este juicio, como acabamos de mencionar, se llama el juicio del gran trono blanco y es el evento final antes de que entremos a la eternidad. Acabando este juicio, ya estuvimos 1000 años aquí en el mundo, viene el juicio, son lanzados al lago de fuego y de ahí entra Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, que se llama la eternidad. Todavía en el milenio, o sea en los 1000 años que vamos a tener aquí con Jesucristo en la tierra, va a haber pecado. Todavía en el milenio va a haber muerte. Dice Isaías 65 que el pecador de 100 años será maldecido. Y vamos a vivir 1000 años, que es el mismo periodo de tiempo que se nos dio antes del diluvio universal. Por ejemplo, Matusalén vivió 969 años, que es la persona que más tiempo se le ha extendido la vida, pero Noé a los 500 años, ¿verdad?, comenzó a tener hijos. Entonces todo ese lapso de tiempo y de vida se detuvo después del diluvio por la maldad humana. Si con los 80 años que Dios nos da de vida, 70 años, miren nada más a dónde hemos llevado el mundo. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. Imagínense que se nos dieran 500 años, ya nos hubiéramos acabado desde hace muchos siglos. Entonces el hecho que Dios haya reducido el lapso de la vida humana fue un acto de la misericordia de Dios para poder perpetuar más la vida de los seres humanos. Muy bien, vamos a ver en primer lugar, en este juicio, quiénes van a ser los participantes. Dice el versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el versículo 12, dice la Biblia que el apóstol Juan vio. ¿A quiénes vio? A los muertos, grandes y pequeños. Esto no se habla los que medían 1,90 de estatura y los que medían 1,50 de estatura. Aquí no tiene que ver la estatura. Grandes y pequeños se refiere a las clases sociales, reyes, príncipes de la realeza, los peroration, como decimos en México, ¿verdad? Y también los indígenas y las de las clases más bajas, porque tanto los que están hasta arriba como los que están hasta abajo, muchos de ellos rechazaron a Jesús. Entonces Juan vio que estaban todos ellos, y vean ustedes lo que dice, de pie ante Dios. Entonces en este juicio vamos a ver que en primer lugar estarán todas aquellas personas que rechazaron el Evangelio de Jesucristo. Si vemos rápidamente en Juan capítulo 5, versículo 25 en adelante, que Jesús dijo cuando estaba en el mundo, de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. En este juicio estará aquel que hace 2000 años murió en una cruz, en medio de dos ladrones, en medio de las burlas de la gente, en medio de las burlas de los griegos, de los filósofos, en medio de las burlas de los religiosos, en medio de todo ese cúmulo de personas que él había sanado, había librado de los demonios, y sin embargo esos que 8 días antes le dijeron, Hosana el que viene en el nombre del Hijo de David, en el Domingo de Ramos, 8 días después le estaban poniendo clavos en las manos. Entonces Jesús se estará en este juicio, y entonces Él será, ¿verdad?, el testigo más grande en el universo de que las personas que van a ser llamadas a enfrentarse a este juicio no tendrán la oportunidad, porque están, dice la Biblia, de pie. Aquí ya nadie se va a hincar,
Aquí ya nadie tendrá la oportunidad de decirle, Señor, ten misericordia, perdóname. Ahora sí, Jesucito lindo, mi dulce compañía en el Padre, no, el Padre, ya no podrás sacar tu estapita de San Judas Tadeo tampoco, ni de San Cristóbal. No vas a poder invocar a la monja, ni al Papa, ni a Abraham, ni a nadie. Será demasiado tarde. En este juicio no hay gracia. En este juicio no hay misericordia. En este juicio se terminó completamente la bondad que Dios ha manifestado, y por eso se llama la época que vivimos, la época de gracia. Porque es la oportunidad que Dios nos da de venir a la cruz. No es cuando nosotros querramos, es cuando oyes su voz, no te endurezcas. Esta es la tragedia del ser humano. Pues yo me voy a convertir cuando tenga 40 años. O después de que ya tenga los 5 millones que estoy tratando de tener en mi negocio, voy a ir a la iglesia. O tal vez cuando vaya en la ambulancia y ahí en la camilla le diga, Jesucito, perdóname de todos mis pecados. O cuando ya esté en el quirófano y antes de que me intervengan quirúrgicamente, le voy a pedir perdón a Dios. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Es cuando Él te habla, como en estos tiempos que es la Biblia la que te está hablando a través del Espíritu Santo, es cuando tú debes de responder. Y cuando la Biblia te usa la palabra de Dios para llamarte al arrepentimiento y tú no lo haces y lo dejas para en la tarde, o lo dejas para mañana, o lo voy a pensar dentro de 4 o 5 días, la Biblia dice que el corazón se endurece. Y llega un momento en que estás tan endurecido en tu corazón que ya la palabra de Dios no tiene efecto en tu vida ni en tu alma. Y es completamente irregular que tú puedas pensar, o estás completamente equivocado que te puedes arrepentir. Cuando oigas su voz, no lo rechaces, no te endurezcas, porque el corazón se endurece muy fácilmente. En este juicio entonces van a estar los no creyentes. Nosotros no vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor, Él en la cruz ya pagó, ¿qué cosa? Pagó la culpa que nosotros ya no tenemos que pagar. Esto es por eso se llama la época de la gracia. El justo muere por los injustos. El santo muere por los pecadores. Y en esa cruz Dios quiere demostrarte que de tal manera te ama que a su hijo no lo perdonó. Casi 2000 años antes de la cruz había un hombre llamado Abraham, y llegó al monte Moriah, que es el mismo monte donde murió Jesús. Y Dios le dijo, Abraham, dame a tu hijo Isaac. Y cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a Isaac, se oyó una voz que decía, ahora veo que temes a Dios, por cuanto no me negaste entregarme a tu hijo. Y 2000 años después de Abraham, cuando Cristo muere por nosotros, podemos nosotros decir ahora veo, Señor, cuánto me amas, porque no negaste entregarme a tu hijo. Abraham y Isaac fueron salvados. Dios no salvó a su hijo Jesucristo. Le salvó la vida a Isaac, pero no se la salvó a su hijo Jesucristo, porque de tal manera Dios nos ha amado que Él entregó a su hijo en nuestro lugar, y nosotros por sus llagas hemos sido completamente sanados. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo, Dios lo declara justo. Se llama la justificación. La justificación nos libra completamente de la condenación eterna. Después de la justificación viene la santificación, que es el proceso a través del cual estamos siendo librados del poder del pecado. Y después viene la santificación, donde seremos libres del poder del pecado cuando resucitemos. A ver si lo pueden apuntar. Justificación, santificación, glorificación. Son las 3 etapas de la salvación. Justificación, fuimos libres de la condenación del pecado. Romanos 8:1, el que está en Cristo, nueva criatura es, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús.
Esta es la justificación. Toda persona que ha recibido a Cristo ha sido justificada, declarada inocente en el tribunal cósmico de Dios. Mientras viene Cristo, estamos siendo librados porque el pecado no fue erradicado de nosotros. Ahí está todavía dentro de nosotros el pecado, pero ya no tenemos la culpa cuando sí el juicio de pagar por ellos. Estamos siendo ahorita santificados o siendo libres de ese poder que ahora descubrimos y la maldad que hay en nosotros a través de nuestra comunión diaria y de nuestro contacto con la palabra de Dios. Esta es la palabra que se llama santo. Sean santos. Cada día trata de decirle no al pecado, no al pecado, no al pecado. Y mientras más rechaces el pecado en tu vida, más fuerza espiritual tienes dentro de ti y más poder de resistir las tentaciones. Todos aquellos que, pues ya caí otra vez en la tentación de la pornografía, y ya caí en la tentación del adulterio, y ya me acosté con mi novia y con mi novio, y ya otra vez volví a prender el cigarro, y ya me estoy emborrachando otra vez. ¿Por qué esa gente dice, ya volví a caer? Simplemente ve la semana pasada, las 3 semanas anteriores, o el mes antes a que tú has caído, ¿cómo estuvo tu relación con Dios? Dejamos de hacer contacto con la Biblia, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de ir a los estudios bíblicos, comenzamos a debilitarnos interiormente. Y cuando enfrentemos la tentación, no tenemos fuerza para poder decirle, no me acuesto contigo, no me emborracho, no tomo esa droga, etcétera, etcétera, porque no tenemos el poder espiritual que Dios quiere que tengamos. Entonces, estamos siendo librados del poder del pecado y seremos libres hasta el tiempo de la resurrección. Ahora, esto es muy importante también. Cuando recibimos a Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué es un sello? Es espiritual, una impregnación que nos hace Dios con su Espíritu, que significa que le pertenecemos y que nos cuida. Hace muchos años, cuando yo vivía en un rancho, me acuerdo que nos levantamos a las 5 de la mañana a marcar a los becerros. Entonces, a las 5:30 de la mañana agarramos un fierro calientísimo que lo poníamos ahí a calentar, y agarramos el becerrito o a la ternerita y ¿qué le poníamos? La doble A, que era el símbolo, ¿verdad?, de la ganadería, o la S, o el símbolo que sea. Y en ese momento ese becerrito crece y se hace vaca o se hace toro. Y si se brinca las trancas o se pierde y lo encuentra otro ganadero, ya no tiene por qué decir, ¿verdad?, es mío, porque está sellado, que implica propiedad y además protección. Los ganaderos honestos en aquel tiempo llegaban al rancho y, oiga, pues trae una troca, ¿verdad?, una pick-up, aquí nos encontramos la ternerita o la vaca, y veo que trae el sello de su ganadería, y nos los devolvían, o hacíamos lo mismo nosotros cuando se pasaban a nuestro terreno. Entonces, el sello siempre implica protección. Cuando Dios nos sella, los demonios, porque nadie lo puede ver, hay muchos cristianos que no son cristianos. Y solamente los demonios y los ángeles a nuestro alrededor saben quiénes de nosotros somos verdaderamente sellados. Entonces, cuando estamos sellados, Dios nos sella para que los mismos demonios, mientras estoy cerca del Altísimo y habito cerca de sus alas, soy protegido de los demonios, porque los demonios saben quiénes tienen al Espíritu Santo. Entonces, este sello nos guarda y nos protege del mal, mientras nos mantengamos en comunión con el Hijo de Dios. Número 2, cuando nacemos de nuevo o cuando recibimos a Cristo, en ese momento somos regenerados por el Espíritu Santo. Y en otras palabras, nuestra antigua vida es despertada, el foco que tenemos apagado con el cual nacimos, que es el Espíritu, se prende y comenzamos a venir a la Biblia y comienzo a entender la Biblia. Y algo de la Biblia me comienza a atraer, comienzo a tener hambre de la palabra de Dios, porque he nacido espiritualmente. ¿Por qué? Porque he sido regenerado por el Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, somos bautizados con el Espíritu Santo.
Durante muchos años se estuvo pululando por ahí o propagando que esto yo le considero una herejía, de que, a ver, pásenle aquí los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Espérame tantito. La cristiandad no está dividida entre los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no formas parte del cuerpo de Cristo. Y si no formas parte del cuerpo de Cristo, no eres cristiano. Entonces, ¿cómo puedes decirme a mí que recibo a Cristo como un niño cuando nace, pues nació sin páncreas? O le faltan los pulmones. No nacimos incompletos. Dicen Colosenses 2 que estamos completos en Él. 1 Corintios 12:13. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. No hay ningún cristiano que le falte nada. Dice 2 de Pedro capítulo 1: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Pasado, pretérito. No nos falta nada más que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces no puede haber cristianos que les falta algo. Y lo más grave fue cuando se llegó a enseñar: y tienes que hablar en lenguas para dar evidencia que tienes al Espíritu Santo. Eso ya se convirtió en una herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque el cristiano no es conocido por los dones, sino por el fruto. Los mormones hablan lenguas, los adventistas hablan lenguas, allá en las tribus de África hablan lenguas. Eso no es evidencia absolutamente de nada. La evidencia de que nosotros somos hijos de Dios es el fruto. Jesús dijo: por el fruto los conoceréis, no por los dones que pueden ser falsificados. Entonces esto es muy importante para que no tomemos 2 o 3 eventos en el libro de los Hechos y armemos una doctrina que porque en el libro de los Hechos unos creyeron y no habían recibido el Espíritu Santo, sea un patrón en el cual todos tienen que seguir. El libro de los Hechos es un libro narrativo, histórico, que cuenta la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Y se necesitaban evidencias físicas porque aún no podían los cristianos entender, porque las epístolas no habían sido escritas. No había sido escrito Romanos, ni Corintios, ni Efesios, ni Gálatas, ni Colosenses, ni Tito, ni las de Pedro, etcétera, etcétera. Estaban completamente desarmados y desnudos. Entonces, cuando los apóstoles escriben las cartas, las escriben para explicarles las cosas de los hechos y explicarles las doctrinas que recibieron de Cristo, como el apóstol Pablo, que estuvo 15 años en el desierto antes que los apóstoles reconocieran que él era realmente uno de ellos, o un apóstol, o como él se llama a sí mismo, el último de los apóstoles. Esto es muy importante, santos de Dios, porque la iglesia está llena de barbaridades. La iglesia está llena de doctrinas y tradiciones de hombres. Esta cosa de que el bautismo era algo que después de ese cristiano lo tienes que recibir, comenzó en los años 70 del siglo pasado. Hace 40 años, 50 años más o menos. Entonces así se van introduciendo cosas que se acaban aceptando como una verdad. Cuando la Biblia, regresamos a la Biblia y la Biblia nos vuelve otra vez a dar una reforma, una renovación de las cosas realmente como fueron escritas. Entonces, esta es la razón por la cual en el juicio del gran trono blanco los cristianos no vamos a formar parte. Ya fuimos sellados, bautizados, regenerados, y la unción la tenemos dentro de nosotros. Finalmente, ¿qué significa la palabra cristiano? Como una vez me preguntaron en una entrevista por televisión: ¿usted por qué no cree en el bautismo del Espíritu Santo? Si no lo creyera, no fuera cristiano. ¿Por qué? Porque dice 1 Juan capítulo 2, 21 en adelante, que la unción, ¿qué es la unción? El Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa la palabra cristianos o cristiano? Cristos, ungido. Anos, pequeño. ¿Quién es un cristiano? Una persona pequeña, ungida. Una persona que no importa el color de su piel, lo alto, lo grande, la condición cultural, es una persona que tiene la presencia del Espíritu Santo.
Si tú no tienes la presencia del Espíritu Santo, puedes ser católico, evangélico, venir a Vida Nueva, bautizado, remojado, revolcado, como le quieras llamar, mormón, testigo de Jehová, ciencia cristiana. Ninguna iglesia nos hace cristianos. Nos hace cristianos el bautismo del Espíritu Santo. Y la palabra bautismo, ¿qué significa? La palabra bautismo significa identificar, amalgar, hacer uno con otra persona. Entonces, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo, nos amalga, nos funde, nos identifica. Y en ese momento somos parte de su cuerpo, de sus huesos y de su carne. Y Él es la cabeza. Entonces, esto es el bautismo del Espíritu Santo, la operación mediante la cual el Espíritu Santo nos funde, nos amalgama en el momento de la conversión. No mañana ni horas después, en el momento que le recibo como mi Señor y mi Salvador. Y de ahí en adelante, solo me hace falta crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Estamos completos en Él. No hay cristianos que tengan algo y cristianos que no tengan algo. O somos completamente cristianos por la presencia del Espíritu Santo y formar parte del cuerpo de Cristo, o no somos cristianos. Tan sencillo como es. Ahora, muy bien, pasemos en segundo lugar. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para este juicio? En primer lugar, purgar el pecado del universo. Cuando Jesús termine de juzgar al mundo en su trono blanco, de ahí en adelante, después del trono blanco, vean lo que dice Apocalipsis, el pasaje que tenemos estudiando en el versículo 11 y 2. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Vean ustedes que es en el tiempo de este juicio cuando el cielo y el universo desaparecen para siempre. Los cielos y la nueva tierra no serán hasta después del milenio, después de este juicio. Es precisamente este juicio la culminación del programa profético de Dios. De ahí en adelante, después de este juicio, cielos y nueva tierra, donde ya no existe el pecado. Entonces, esta es la última cosa que hace Dios para purgar el pecado del universo. Y en este juicio estarán ahí todos los creyentes, todos los no creyentes, y verán el mundo que amaron, donde quisieron establecer sus propiedades, la fama, el éxito, la popularidad, ese mundo que pasa, que es vano, que es incierto, que es temporal, ese mundo donde ellos creían que podían triunfar, o donde pusieron toda su esperanza y toda su herencia, así, ¡puf!, desaparecerá con todo el universo alrededor. Por eso la Biblia nos manda en 1 Juan, versículo 2, 15 al 17, amados míos, no améis al mundo. No se contradice con que de tal manera amó Dios al mundo. Vemos aparentes contradicciones en la Biblia. Fue una muy buena pregunta que me hicieron. Oiga, ¿por qué dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo? Y 1 Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 16 también, el mundo os aborrecerá. Entonces tenemos que entender claramente que cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a las personas. Y cuando dice la Biblia no améis al mundo, se refiere a lo que Satanás le ofreció a Cristo. En Mateo capítulo 4, te ofrezco el mundo con su gloria, y la fama, y el poder, y el éxito, y el dinero, y todo. Tú no importa sobre quién pases, si quieres llegar a la cima y ser presidente o diputado, o tener una compañía, o ser el mejor deportista, o el mejor cantante. ¿Sabes una cosa? Que no te importe nada. Vende tu alma al diablo. Acepte el dinero que te estoy dando. El éxito y la popularidad que te voy a dar es lo que tú necesitas. Eso es el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que el mundo nos quiere ofrecer es lo que nos manda Cristo, que no amemos.
No nos vayamos con la finta. El mundo es como un espejismo que nos promete esto. Sin embargo, cuando es como un regalo, hace mucho oí ese ejemplo, es como un regalo envuelto con muchos moños, y de repente abro el regalo, qué bonito regalo, y le quito los moños y descubro que está vacío. No hay nada ahí. Así es el pecado. Participas del pecado, pruebas del pecado, y cuando lo experimentas el pecado, te das cuenta que no hay nada que te haya podido llenar. Sigues más frustrado, más amargado, más desilusionado, porque ese vacío solo lo puede llenar el Hijo de Dios. La mujer samaritana, la chulis, llevaba 5 maridos. Juan capítulo 4. ¿Y qué estaba buscando esta mujer? No ha cambiado la cultura. Lo que en el siglo XXI siguen buscando artistas y no artistas, etcétera. Miss México, Miss Guerrero, Miss Universo, la señora de por acá, la señora de Polanco, la señora de Tlalnepantla, la señora de La Lerma, la señora de Metepec, la señora de Toluca. Miles de mujeres están buscando y miles de hombres también. ¿Qué cosa? Pues Sancho Panza, tienes panza de Sancho Panza, ya no me satisface, voy a buscar otro hombre. Y voy a buscar otro hombre. Voy a buscar a alguien que me haga feliz. Pues esta señora ya tiene cara de Tonina Jackson, ¿verdad? Pues la voy a cambiar ya. Y voy a buscar a alguien más bonita. Y así hay personas, un divorcio, 2, 3, 4, 5, 6. Esta mujer llevaba 5 divorcios. ¿Por qué? Dice la Biblia que era una mujer inmoral. Era una mujer que quería encontrar en los hombres, o descubrir un hombre que le hiciera feliz. Y Jesús le dijo, puedes seguir con esa misma trayectoria. Casarte con el 6, con el 7, con el 8, y vas a llegar a donde llegó la gran artista de cine de Hollywood, Elizabeth Taylor, que rompió el récord con 9 mariditos, la chulis. 9 maridos, uno tras otro, tras otro. Era tan bonita y tan preciosa esa artista que a ningún hombre con el cual se casó creyó que lo merecía. No, yo merezco mejor otro príncipe, yo merezco un rey, yo merezco estas cosas. Sé con artistas, con escritores, etcétera, etcétera. Y murió, ¿verdad?, en la soledad con otra gran artista, Marilyn Monroe. Otra artista de Hollywood también, ¿verdad? Buscando en la fama y todo, la encuentran en su cama, suicidada por una sobredosis de drogas. Y así podríamos continuar de tanta gente que cree que en los hombres, en las mujeres, en el sexo, en el dinero, en el éxito, en la fama, en la popularidad, se encuentra el propósito y la razón por la cual Dios nos creó al mundo. Todas estas cosas le dijo Dios a la mujer samaritana: de esa agua vuelve a beber y volverás a tener sed. Mas el agua que yo te ofrezco será una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Solo Jesús, lo que Él nos ofrece, verdaderamente nos va a satisfacer y nos va a llenar. Mientras tú no estás a Jesús, estás abriendo pozos con agua podrida, con agua echada a perder. Del pozo que tú quieras sacar el agua, nunca va a satisfacer lo que solo Jesús nos puede dar. En segundo lugar, este juicio no solamente es para purgar el pecado y desaparecer el universo y el mundo y la creación del todo, sino también para vindicar, en segundo lugar, la justicia de Dios. Puesto que los juicios de Dios jamás son arbitrarios ni injustos, las personas que están en este juicio, vean ustedes el versículo 12 de Apocalipsis 20, serán juzgadas por las cosas que estaban escritas según sus obras. Qué interesante es esta declaración. Qué paradójico. No somos salvados por las obras, ¿de acuerdo? Dice Efesios 2, 6 y 7, y 8 y 9, que no fuimos salvados por las obras, sino por la fe. Y es un don de Dios. Pero cuando tú te mueras, tus obras que no te salvaron serán usadas para juzgarte. Qué irónico. Mientras somos salvados no son por las obras, pero cuando mueras, las mismas obras que no te pudieron salvar serán usadas para tu juicio final. Y entonces todo lo que hiciste, y ahí podrá, ¿verdad?, llegar una persona y decirle: oiga, oye, Jesucito lindo, pero fui bueno con mi esposa de vez en cuando, y en Navidad le regalé dulce a los niños. Y entonces Jesús le va a decir lo que le dice el juez a un asesino: a ver,
Pitirijas, pásale para adelante. Tiene 50 años de prisión. Y le contesta el Pitirijas al juez: oiga, señor juez, pero también soy buen esposo y le di dulce a los niños y construí 3 asilos. Y el juez le contesta: Pitirijas, pero no estás juzgado, no estás siendo juzgado por eso, estás siendo juzgado por el crimen que cometiste. Las buenas obras que tú hiciste no te son tomadas en cuenta. Estás siendo juzgado no por lo que hiciste bueno, sino por lo que dejaste hacer al matar a una persona. Entonces nadie podrá en aquel tiempo con Dios decirle: es que hice un convento para las monjitas, acuérdate de eso, Jesús. Allá en Coyoacán tuve un convento para las monjitas y me vestí de Santa Claus en diciembre para regalarles a los niños. No vas a ser juzgado por eso, vas a ser juzgado por los pecados que van a estar en el libro de las obras escritas desde que tú naciste. Y no habrá nada, absolutamente ningún abogado, por más dinero que hubieras tenido, que te pueda absolver. Y en tercer lugar, esto es lo más importante, este juicio tendrá como propósito determinar el castigo de cada quien. No crean que todos van a irse, ¿verdad?, al infierno y todos van a purgar el mismo castigo y el mismo dolor y las mismas torturas y los mismos sufrimientos, de ninguna manera. Veamos en Mateo capítulo 11. ¿De qué forma no es verdad que todos en el infierno o en el lago de fuego van a sufrir igual? De ninguna manera. Hay muchísimas evidencias, como lo vamos a leer, que las personas serán juzgadas en base al conocimiento que tenían y a las oportunidades que tuvieron mientras estaban vivos para arrepentirse y recibir a Cristo. Antes de leer Mateo 11, por ejemplo, ¿qué de las personas musulmanes o hindúes? Y esta pregunta siempre me la han hecho en los debates. ¿Qué de las personas, oiga, que nunca oyeron hablar de Cristo? Mi tío fue hindú, mi tío fue budista, mi tío fue por allá en una isla, y hay millones de personas, y esto es una realidad, no lo podemos negar. Todavía hay millones de personas en el mundo que nunca han oído hablar de Cristo. ¿Cómo las va a juzgar Dios? Es una muy buena pregunta y la Biblia nos da la respuesta. Pero lo vamos a ver después en Romanos 2. Veamos ahorita aquí en Mateo 11 y ahorita contestamos esa pregunta. Versículo 20. Mateo 11, versículo 20. Entonces, habla de Jesús, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, vean, ciudades donde vieron milagros y no se arrepintieron. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Sicilio y en ceniza. Por tanto, les digo que ¿cuándo es ese día del juicio? El que estamos estudiando del gran trono blanco en Apocalipsis 20, del 11 al 15. En el día del juicio será, ¿qué cosa? Más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Jesús les dice a dos ciudades, Tiro y Sidón serán castigadas menos en el día del juicio. ¿Por qué? Porque en Tiro y Sidón no hice los milagros que hice con ustedes. Mientras más milagros veas y mientras más oigas y más te endurezcas, más grande será tu castigo. Y tú, Capernaum, versículo 23, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, les digo que otra vez, ¿cuándo? En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es increíble lo que Jesús declara en este pasaje. Los sodomitas, que eran homosexuales, recibirán mucho menos castigo
que los habitantes de Capernaum. ¿Por qué? Porque los sodomitas nunca vieron a Jesús. En Sodoma no había Biblia. En Sodoma no había predicadores. Pero en Capernaum vieron al Hijo de Dios predicar la palabra de Dios y hacer milagros, y con todo y esto lo rechazaron. Entonces, Dios es un Dios justo, no puede castigar a aquel a quien le haya dado más evidencias de la existencia de Dios, de aquellos que nunca han tenido la evidencia de que Dios existe, más que desde luego en el universo. Y vamos a ver la respuesta que nos quedó pendiente de qué será de todas aquellas personas que realmente nunca conocieron a Dios. A esas personas, lo voy a contar ahorita, vean Romanos capítulo 2, vamos para allá. Esas personas yo siempre les digo, mira, no te preocupes por Chencho y por Chencha y por Pancho y por Pancha. ¿Y qué de mi mamá? ¿Y qué de mi papá que era católico? ¿Y qué de mi abuelita que nunca iba? ¿Se van a ir al infierno? ¿Sabes una cosa? Preocúpate por ti. Preocúpate por tu condición, no te preocupes por los demás. Dios es un Dios justo y sabio. Él no va a juzgar ni a castigar a nadie que no lo merezca. Preocupémonos por la condición de nosotros. En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo, de una forma magistral, describe claramente esta incógnita que existe y que la Biblia nos revela. Versículo 12 en adelante. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Vean lo que acaba Pablo de explicarnos. Nada más hay dos tipos de personas que han nacido en este mundo. Los que hemos tenido el privilegio, y acordémonos que después del privilegio vienen las responsabilidades, ¿verdad? Los que tenemos la oportunidad de haber tenido padres cristianos, o ustedes que tienen padres cristianos, o todos los que han asistido a las iglesias cristianas en el mundo entero y han oído la palabra de Dios. Por todo lo que has oído vas a ser juzgado. Por todo lo que tú has oído vas a ser juzgado. Y hay otras personas que no tienen Biblia, que nunca se les predicó. Estas personas que nunca tuvieron la oportunidad de oír lo que tú y yo hemos escuchado, es lógico que si Dios es justo, va a juzgar al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Entonces, a nosotros que vivimos bajo la ley de Dios y conocimos la ley de Dios y conocimos el evangelio de su gracia, nos va a pedir 50 veces más que las personas que jamás oyeron de Dios ni de Cristo. Muy bien, ¿qué parámetro va a usar Dios con estas personas que nunca tuvieron Biblia ni oyeron de Cristo? Sus conciencias. ¿Qué es la conciencia? Con dentro, ciencia, conocimiento. Es un conocimiento interno que los aztecas, los chichimecas, los náhuatls, los aucas en el Ecuador y las tribus que tú me quieras mencionar en el mundo entero, por más salvajes desde que comenzó la humanidad y por más alejados de cualquier civilización, todos los seres humanos sabemos que matar es mal. En cualquier tribu de salvajes sabemos que
una muchacha no se la robas a la otra familia, ni violas a una muchacha sin que te cueste, como las tribus en Estados Unidos mataban a los que se llevaban a las muchachas, y nunca las tribus africanas entregan a sus hijas que no son vírgenes al matrimonio. Ni tampoco ningún jefe de ninguna tribu se mete con la esposa del otro jefe de la tribu. Algo hay en la conciencia que tenemos ya los seres humanos desde que nacimos, porque no somos yeguas ni caballos no capados, ni caballos que relinchan por las mujeres como los caballos lo hacen cuando entran en su celo. Tenemos un control, somos agentes morales, no somos animales, y vamos a ser juzgados. Si nunca oí la Biblia, Dios me va a juzgar cómo respondí a esa conciencia. Ahora, ¿cómo respondió a esa conciencia? Es un secreto. Porque nadie podrá saber si tu abuelita tenía por ahí su rabo verde, o si tu abuelito, que fue el jefe de la iglesia y ante el mundo un héroe y un cantante y un grande escritor y un grande político, y a su entierro fueron 10,000 personas, o ese artista fueron 10,000 personas y lo veneraron en Bellas Artes. Nadie sabe en la intimidad quién era esa persona más que Dios. Por lo tanto, no podemos juzgar. Por eso Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. No podemos emitir un juicio condenatorio o un juicio de liberación. No, esa persona debe estar en el cielo porque le regaló todo a los niños pobres, y sus canciones eran todas las canciones de Navidad. No podemos tener ese concepto. Por eso dice los secretos. Todos tienen un closet donde tienen colgado un esqueleto. Y la vida privada de las personas, si es hecha pública, la mayor parte de los seres humanos nos avergonzaríamos de ver nuestra vida privada. Pero cuando venimos a Cristo, ya no puede existir esa vida privada. Ya no puede ser uno en tu casa y otro con tus amigos y otro en la intimidad. Sí, mi amor, te quiero con cuernos de oro y hago así cada vez que te veo. Y tienes un amante, y robas, y extorsionas, y traficas, etcétera, etcétera, porque tienes 2, 3 clases de vida, y esas son las que solo Dios conoce. Por esas vidas escondidas serán juzgados las personas que nunca oyeron hablar de Cristo. Entonces cada quien va a tener el castigo que merece según su conciencia, si nunca hablaron de Cristo. Ahora vean también en Marcos capítulo 12, en penúltimo lugar, Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40. Estas verdades que Jesucristo continúa confirmándolas. Dice Marcos 12, 38 al 40. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, o sea, de los religiosos, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio, mayor condenación. Todos aquellos que se autonombraron líderes religiosos, no importa de qué religión haya sido, y que se hayan autonombrado, puesto para dirigir a las personas, y hayan explotado a sus semejantes, y se hayan aprovechado de sus semejantes, lo mismo que políticos que toman un puesto político, ¿para qué? Para ayudar al pueblo, para sacar al pueblo, para levantar esa ciudad, para mejorar esa ciudad, para levantar esa república, para esa nación. Y al contrario de esto, exploten y roben, y se apropien de aquello que es del pueblo, recibirán mayor condenación. Más grande será su juicio por el grande privilegio que Dios les permitió tener al sentarse como jueces, diputados, líderes religiosos, dictadores, presidentes de naciones. Esas personas van a ser las más grandes condenadas. Entonces nos damos cuenta que en este juicio
A ver, vamos a ver tus obras. Te puse de presidente, cantante, te di dinero. ¿Qué hiciste con el dinero que te di? ¿Qué hiciste con la belleza que te di? ¿Qué hiciste con los dones musicales que te di? Todo saldrá a la luz. Lo que hiciste y lo que dejaste de hacer. Todas las obras serán juzgadas por aquel que conoce las intenciones y los pensamientos de nuestros corazones. No habrá nadie que se escape, ni Dios no podrá juzgar a nadie que no lo merezca. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque eres un Dios justo, que nos diste a tu Hijo. Nadie podrá en ese día declararse inocente, porque tú declararás ante la presencia de tus santos ángeles, de tus querubines y de la misma iglesia que somos nosotros, que dice 1 Corintios 6 que vamos a ser testigos en ese juicio como un gran jurado. Nadie podrá en ese momento llamarle a Dios injusto. Él pagará a cada quien según las obras, pensamientos que haya hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y el mar entregará a todos los muertos que murieron en el mar. Todos los que están en las tumbas saldrán, los que se hallen en el Hades, y serán juzgados según sus obras. Y esta es la segunda muerte. Si hay una segunda muerte, es que hubo una primera muerte. La primera muerte es la física. La segunda muerte, la muerte eterna, la eterna separación del Creador de los cielos y la tierra. Y Dios en esta mañana te habla y te invita a que vengas a la cruz, a que le abras tu corazón a Jesús, a que encuentres en Él la satisfacción que tu alma ha estado buscando en tantas cosas que no son Él. Seguirás igual de vacío, de frustrada, de desilusionado, porque de esa agua, cada vez que tú vuelvas a beber, te volverá a dar sed. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás esta mañana para abrirle mi corazón a Jesús. Arrepiéntete de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué significa arrepentirse? Ir en el camino en el que tú estás ahorita, descubrir que tu camino es un camino equivocado, que ya no puedes seguir caminando por ese camino, y darte una vuelta de 180 grados e irte en dirección a Dios, regresar a tu Creador. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vuélvete a Dios. Eso es lo que significa arrepentirse. Vuélvete a Dios. Date la media vuelta en tu vida y ven a Él. Abrázalo en esa cruz, porque con esa sangre que Él derramó, tus pecados y mis pecados son perdonados. Y dile con todo tu corazón, si lo quieres invitar en este momento a tu vida: te pido, Señor, perdón por mis pecados. Me doy la media vuelta de mi vida. Ya no quiero seguir caminando en el camino en el que me encuentro. Reconozco que soy pecador, pecadora, y que si tú no entras a mi vida y me das el poder de dejar el pecado, yo no lo podría hacer. Por eso vengo a ti, Jesús, para pedirte tu poder, tu perdón, para que tú me puedas, Señor, hacer la persona que tú quieres que yo sea. Te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te doy las gracias por tu muerte en mi lugar, en esa cruz. Amén. Amén y amén. Qué maravillosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué linda es la palabra de Dios. Gracias a Dios por este libro. Y todos ustedes en esta mañana que han hecho esta oración por primera vez, ahí desde tu lugar, levanten la mano. Levanten la mano los que hicieron esta oración. Miren cuánta gente. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más en esta mañana?
que no quieras salir por esa puerta como entraste. ¿Cuántos de ustedes entraron por esa puerta vacíos, buscando propósito, otros por curiosidad? No salgas como entraste. No sigas viviendo ni salgas a la calle con el corazón que tú tenías. Hoy te ofrece Dios el perdón de tus pecados. No lo rechaces. Tú no sabes si hoy es la última vez que Dios te ha hablado. Cuando oigas su voz, no lo rechaces. ¿Alguien más quiere levantar su mano? ¿Alguien más? Y decirle: Señor, aquí está mi vida. Te pido perdón. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, Señor. Nos ponemos. Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Los esperamos. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. ¿Qué tal? Me da mucho gusto invitarles a todos ustedes a nuestro próximo Coffee Break en la ciudad de Toluca, donde vamos a tratar el tema El poder de la Biblia. No cabe duda que estamos viviendo en un mundo con diversas ideologías, filosofías, que han arrastrado a la mayor parte de la humanidad a una desorientación total. Pero a través de esta conferencia voy a tratar de explicar claramente por qué en la Biblia podemos encontrar los fundamentos más sólidos que cualquier ser humano pueda encontrar para verdaderamente vivir una vida de paz, una vida de seguridad, una vida de esperanza. Les esperamos. Serie titulada Conociendo el fin de los tiempos. Y tenemos que contestar preguntas. Vemos la caída del comunismo que duró 70 años. Comenzó en 1917 con Nikolai Lenin, cuando él llevó a la práctica el libro El Capital de Carlos Marx y de Federico Engels. Y la caída del comunismo duró 70 años, cayó en 1989 con el muro de Berlín, cuando el presidente Ronald Reagan le dijo a Nikita Khrushchev que era imposible que hubiera libertad en Europa si no se derribaba ese muro que separaba a la Alemania oriental de la Alemania occidental. El muro fue derribado y Europa explotó en júbilo, dándole gracias a Dios de que ya Rusia no permanecía en el comunismo,
Pasaron 3 o 4 años, nombraron después de Khrushchev a Mikhail Gorbachev, el siguiente ministro de Rusia, quien dijo estas palabras: después de que hemos probado la ideología del comunismo, él no dijo comunismo, socialismo, como ahora se está aplicando, lo voy a explicar, pero Gorbachev dijo estas palabras: hemos fracasado en esta ideología durante estos 70 años por 2 razones principales. Una, porque sacamos a Dios de Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la segunda, porque nos aislamos del mundo capitalista. Entonces, de acuerdo a estas 2 razones o a estos 2 factores, Gorbachev concluyó de que esta ideología había fracasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ganó la guerra junto con Rusia y con Inglaterra y Australia, y entonces la democracia entró en vigor cuando ya el comunismo llevaba como la mitad del tiempo, y comenzaron a adquirir el modelo democrático las naciones, creyendo que también la democracia era el mejor sistema para gobernar. Sin embargo, cuando entramos al siglo XXI, hemos podido constatar y corroborar y comprobar que tampoco la democracia es el sistema perfecto. ¿Por qué? Es increíble ahora la mezcla en la que todos los estadistas y políticos y economistas han abierto sus ojos para ver que el modelo del comunismo no funciona. Bueno, perdón, disculpen. Vamos a mezclar ahora el comunismo con el socialismo para disfrazarlo un poquito más, y vamos a apelar al mundo o al populismo, a las masas, de que realmente es el mejor sistema porque es el que va a favorecer a los pobres. Después vemos a la China, que es comunista, capitalista. Háganme el favor nada más. Entonces, estamos en un mundo donde, al darse cuenta los políticos y los economistas de que ningún sistema es perfecto y que todos tienen grandes defectos, como dijo Winston Churchill, el exministro de Inglaterra, entre los sistemas políticos el mejorcito es la democracia, pero no es el perfecto. Entonces, estamos en un mundo donde los políticos están así. ¿Y ahora para dónde? Los economistas, el movimiento religioso, los filósofos, por todos lados vemos a un mundo que ha llegado, así lo podríamos imaginarnos, hemos llegado como a una pared inmensa donde no nos vemos imposibilitados a pasar al otro lado. O sea, estamos enfrentando problemas que son tan grandes y tan gigantescos para nuestra capacidad humana, que van mucho más allá de nosotros para poder resolverlos. Ahora, muy bien, cuando el mundo llega a este punto al que hemos llegado en el siglo XXI, y donde nos damos cuenta que ahora la familia ya no es papá, mamá ni los hijos, nos hemos atrevido a redefinir y a desbaratar la familia tradicional de los últimos 6,000 años, damas y caballeros. Ahora puede ser entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Y al llegar a esta magnitud de problemas, donde hasta la moral, la familia, el matrimonio, la política se está redefiniendo, nos enfrentamos con la incógnita más grande. ¿Saben lo que produce enfrentarse a una pared y darte cuenta que tú no puedes resolver los problemas? La reacción normal es la ansiedad. La ansiedad. Vivimos un mundo, le venía platicando a mi esposa, donde vemos tantas caras que muchas veces las ves riéndose, pero en la mayor parte de la humanidad hay una ansiedad interna, una incertidumbre de qué va a pasar,
que si se va a caer el peso, que si el petróleo en el Medio Oriente es una olla hirviendo, Europa desplomada económicamente, amenazas en Latinoamérica y América Latina de gobiernos, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y hay una ansiedad principalmente en nuestros hijos. Los jóvenes, aunque ustedes los vean jijiji, están enfrentándose a un mundo que es de los más difíciles que el ser humano ha enfrentado. Por ejemplo, para compararlo, yo vengo de una generación de los 60, 70, y en esa generación recuerdo que fue el descubrimiento de los Beatles, el conjunto inglés que se fueron a la India a buscar y a meditar peace and love, y allá hicieron unos pasonzotototes que ya sabrán. Le metieron al hashish, comenzaron con la marihuana, regresaron John Lennon a Europa, y entonces, como eran los modelos de la juventud, en mi época todos fumamos marihuana, hasta yo. Y nos arrepentimos de muchas cosas, ¿verdad? Porque a nadie se le recomienda. Pero era un tiempo en el que nos escondíamos, había un libertinaje sexual donde hubo el Woodstock famoso, que se juntaron los beatniks, los hippies. Mi hermano traía el pelo hasta por acá y siempre me lo encontraba y me decía peace and love. Y era una época en la que a través de las drogas nos quisimos escapar de la realidad, porque ya veíamos la guerra de Vietnam y las drogas y esto y el otro, y venían los conjuntos de rock metálico. Pero ahora en el mundo que nos encontramos en el siglo XXI es muy diferente, porque ahora la tecnología ha superado continuamente y sigue superándolo la capacidad de nosotros para poder aprender en la época cibernética, en la que ahorita tu computadora de hace un año ya es obsoleta. Y está tan rápido el avance de la tecnología y de la computación y de lo cibernético, que los jóvenes están, ¿verdad? Todos quieren meterse en ese mundo que está rebasando nuestra capacidad. Y ahora, la misma ciencia que ha producido todas estas computadoras, iPhone, iPads, etcétera, etcétera, está descubriendo que son dañinas para la salud. Y que si tú mantienes tu iPhone, escúchenme, cuando hables en el iPhone por teléfono, ponle mejor, ábrelo para que no lo oigas aquí. Si tú lo tienes más de 30, 40 segundos, puede producirte un cáncer cerebral. Puede alterar tus neuronas, tu sistema neurológico del cerebro. Si tú estás leyendo, mi esposa ya casi la convenzo, porque le encanta leer libros en su iPad. Yo sigo comprando mis libros así, con papel y con todo, y los subrayo. Me choca verlo, porque si te mantienes viendo eso, emiten radiación. De alguna forma hay algo que está afectando la retina de tus ojos. Entonces, es increíble que lo que nosotros desarrollamos y creemos que va a traer la solución a los problemas, y vamos a la luna, y ahora esto, y todo eléctrico, y la robotización y el transhumanismo, se vuelven contra nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta que el monstruo, el Frankenstein que estamos construyendo, nos está comiendo, y que no es como nosotros creíamos, viene la ansiedad, viene la frustración, viene lo que los ateos del siglo XX dijeron: la desesperación. Vivimos un mundo neurótico, un mundo desesperado, un mundo lleno de ansiedad de los niños, los jóvenes, un mundo degradado. Es un basurero moralmente. Y ante esta situación, vemos nosotros en Isaías capítulo 24 que hace 2700 años, damas y caballeros santos de Dios, hace 2700 años, el profeta Isaías, cuyos rollos fueron encontrados, señores,
arqueólogos que nos visitan, paleontólogos o todos ustedes que se dedican al estudio del ser humano, este libro de Isaías, con casi todos los del Antiguo Testamento, fueron encontrados para corroborar de que esto no es leyenda, ni lo inventaron en los rollos del Mar Muerto, que se llaman los rollos de Qumran, 1947-1948. Pasaron por ahí un grupo de personas y encontraron en unas vasijas de barro estos rollos escritos en el hebreo original. Por ejemplo, el año que entra vamos a ir a Israel, si Dios lo permite, en junio, y cuando vayamos al Museo del Holocausto, todo en medio del Museo del Holocausto en Jerusalén se encuentra todo el libro de Isaías, tal como lo encontraron en los rollos del Mar Muerto. Así está alrededor. Ya lo puedes ver, los papiros, ahí están los originales, y es exactamente como lo tenemos en la Biblia. Así que por favor, mira, si tienes maestros ateos en tu escuela, ya están atrasados 50 años, porque ya el ateísmo, como otro sistema de pensamiento, está siendo insostenible filosóficamente. ¿Escuchaste lo que dije? Cuando alguien se atreva a decirte soy ateo, ¿sabes lo que esa persona te está diciendo? Que él es Dios. Porque la palabra ateo, a es el prefijo que significa sin, teos, Dios, ateo, sin Dios. Cuando una persona dice yo no tengo que sujetarme a ninguna deidad, ni a ningunos mandamientos, ni a ninguna ley moral, porque para mí no existe nada fuera de mí mismo, en ese momento le contestas, pues tú eres Dios, porque te has endiosado. Porque en el momento que alguien rechaza algo trascendental, te estás convirtiendo en Dios. Y le contestas tú a tu maestro ateo, usted dice que no es que niega la existencia de Dios. Simplemente sabe por qué la niega la existencia de Dios, porque usted quiere convertirse en un Dios. Usted quiere hacer sus 10 mandamientos, sus leyes morales, sus leyes de conducta. A usted nadie le va a decir que es bueno y que es malo, ¿verdad? Amén, maestro. Y no te vas a saber qué contestar. Filosóficamente se demostró por los grandes filósofos como Kant hace algunos siglos en Europa, que a través de la razón se podía contradecir la misma razón filosóficamente. Entonces, ¿en qué tiempo nos encontramos tan caótico? ¿Existe alguna razón bíblica para que podamos juzgar nosotros qué tan cerca estamos realmente del fin? ¿Podemos afirmar con la Biblia que será dentro de 5 años, 10 años o 50 años este fin que la Biblia profetizó? Y la respuesta es claro que sí, absolutamente, porque Dios no nos ha dejado en tinieblas. Esta es la razón por la cual continuamente el Nuevo Testamento nos dice velad y orad, velad y orad, que cuando el Señor venga no te encuentre así. La parábola de las vírgenes, que 5 tenían aceite, 5 no tenían aceite, que es el Espíritu Santo. Vino el Señor y se quedaron, porque tenían la Biblia, pero sin el aceite, sin el Espíritu Santo. O sea, no eran salvas realmente. El último mensaje a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3. He aquí estoy a la puerta y llamo. Una iglesia que se decía cristiana y no tenía Cristo. Virgen del Socorro. He aquí estoy a la puerta y llamo. Cristo llamando a esta iglesia que lo dejaran entrar. ¿Cuántas iglesias que se dicen cristianas y tienen entretenimiento y tienen esto y tienen el otro, pero no tienen a Jesús? Increíble. Y de estas 7 iglesias del Apocalipsis, 5 son llamadas a arrepentirse. Démonos cuenta, damas y caballeros, santos de Dios, que esto es algo serio. Y si Cristo no llega hoy, ahorita saliendo, o mañana, o dentro de 12 días,
o el próximo año va a llegar a tu vida, tal vez hoy saliendo, si tú te mueres. Y tú puedes en cualquier momento caer muerto de un ataque cardíaco, te puede atropellar un carro, una bala perdida, una embolia cerebral. Llegas al médico, oiga, yo tomo vitaminas, me siento sano, discúlpeme, la radiografía dice que usted tiene cáncer y tiene usted una metástasis de cáncer donde ya se ha extendido y le doy 6 meses de vida. Y de repente todo en tu vida cambia de la noche a la mañana. Cuando sabes que tienes días para enfrentarte con Dios como tu juez, y tus planes que tenías, y tus proyectos que tenías, y todas las cosas con las que tú soñabas, de repente se reducen a la nada, por la realidad que todos nosotros queremos ignorar. Nos tenemos tarde o temprano que morir. Y la muerte no respeta a niños, ni jóvenes, ni tercera edad, ni cuarta edad, ni quinta edad, si es que existen. Entonces, estamos en un mundo muy incierto, donde vamos a tratar, a través de esta serie, a investigar, y ojalá, le pido a Dios que todos ustedes en esta mañana hayan traído su Biblia. Porque los que no trajeron su Biblia y los que siguen acostumbrándose a ir a la iglesia, porque aquí se pasan de vez en cuando en las pantallas versículos y no entiendes que la tienes que tener en tus rodillas, en la iglesia el domingo, hojearla, buscarla y checarla, no vas a tener realmente la bendición que Dios quiere darte. Porque ya es una costumbre que llegan a la iglesia sin Biblia. Imagínense el partido América Chivas sin pelota. ¿Cómo puede un partido de fútbol jugarse sin pelota? Y venir a la iglesia sin Biblia es como venir a un partido sin pelota. Muy bien. Antes que nada, veamos en primer lugar que Dios ha establecido un patrón profético bíblico. Dios ha establecido un patrón que va a gobernar toda la historia, como lo vamos a comprobar, desde el principio de la creación de los 6 días y el 7º descanso, hasta que Jesucristo regrese. Este patrón, por eso es tan importante, y les pedí que traigan su Biblia, porque lo vamos a ver en la Biblia, ha influido al ser humano en muchas generaciones y en muchas épocas de la historia. El patrón que voy ahorita a compartirles, porque es el patrón de las semanas de su calendario, de las semanas en plural de su calendario, como un recordatorio de que Dios es el creador y el diseñador del tiempo. Nos va la Biblia a revelar que Dios tiene un plan perfecto para el universo, un propósito específico, y está compuesto y basado en este patrón de los 6 días y el 7º de descanso, que se convierte en Israel. Tenía Israel días de años y días de semanas. Y nosotros estamos apenas comenzando a penetrar en el mundo de la mente de Israel para descubrir, ¿verdad?, que por qué dijo Dios en el Salmo y en 2 de Pedro 3, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Veamos pues nosotros este patrón de Dios. Cuando Dios creó al mundo, lo creó en una semana. La semana de la creación. Vayamos a Génesis capítulo 2 y veamos nosotros que cuando la Biblia dice 3 días, 2 días, 5 días, 7 ángeles, 15 años de prueba, 40 años de prueba, nunca, jamás Dios nos da un número. Nunca. Al azar o por coincidencia, como cuando Cristo con la mujer samaritana se quedó 2 días, lo vamos a ver con los samaritanos. ¿Por qué 2 días se quedó con los samaritanos?
¿Por qué cuando le hablaron a Jesús, Juan 11, ha muerto Lázaro? Jesús esperó 2 días. Otra vez se vuelve a repetir, lo vamos a ver más adelante. Pero siempre que vean ustedes días o números, tienen un simbolismo profético. Porque Dios no pone nada más porque 4 o 5, no. Cada cosa que Dios pone en la Biblia tiene un simbolismo y un significado más profundo de lo que nos podemos imaginar. Vemos nosotros pues que en el capítulo 2 del Génesis dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando la Biblia menciona el ejército, está hablando de los serafines, querubines, los ángeles y los hijos de Dios. La familia espiritual que Dios tiene en el cielo y que muchos de ellos se rebelaron contra Él. Y que esos que se rebelaron contra Él, que se les llama los hijos de Dios, cuando Babel se juntaron en Babel, Génesis 11, para decirle a Dios: no queremos poblar la tierra, desobedecer el mandamiento, dispersen y poblen la tierra. Dios confunde sus lenguajes y dice Deuteronomio 5 y Deuteronomio 32 del 8 al 9 que ahí de Babel hasta nuestros días Dios le entrega a los principados satánicos las naciones del mundo para gobernarlas. Y cuando llegamos a Daniel capítulo 10, ahí encontramos claramente que la Biblia nos revela que en los tiempos de Daniel, el principado de Grecia y el principado de Persia eran 2 principados satánicos que controlaron el imperio griego y el imperio de los medos persas, el imperio de los romanos, de los babilonios, de los asirios, de los egipcios. Dios entrega todo esto a los poderes del mal. Y al mismo tiempo que Dios entrega a las naciones, otro capítulo después, en el capítulo 12 del Génesis, Dios llama a Abraham. Y entonces dice Dios: voy a hacer una nación para mí. Todas las naciones están infiltradas de dioses paganos, de idolatría, de hechicería, de brujería, como tú le quieras llamar. Voy a formar una nación que pueda en medio de todas las naciones dar testimonio de que yo existo, de que yo soy el único Dios verdadero. Y por eso Dios escogió a Israel. Y entonces pasa el tiempo y esta nación que Dios escoge para Él se pervierte también. Y se van tras los dioses Astaret, ¿verdad? Y Artemisa, Moloc, y a todos los dioses babilonios, a los dioses filisteos, etcétera, etcétera. Y entonces Dios le dice a Israel: me divorcio de ustedes. Así acabó Dios divorciado de Israel. Y ahí te ves, nos vemos al ratito. E introdujo Dios en su plan a nosotros, la iglesia. Y en el día de Pentecostés, ¿por qué creen ustedes que el fenómeno fueron las lenguas? Casi la mayor parte de los cristianos se han ido con la finta, ¿verdad? Que las lenguas y que esto y que el otro, sin darse cuenta que las lenguas era una señal profética de que en ese momento Dios oían en su idioma, porque eran lenguajes, es la palabra glosa en el griego, que es un lenguaje conocido. No no es una jeringosa como la que oímos casi siempre. Es un lenguaje conocido que tiene que haber una interpretación de acuerdo a la Biblia para que sea genuino realmente. Y en ese momento el idioma hebreo iba a las naciones y en su idioma judío escuchaban el evangelio. Lo que confundió en la Torre de Babel, Dios lanzaba una campaña ahora para la conquista de las naciones y nos mandaba a nosotros, a esas naciones entregadas al paganismo y a los dioses, ser predicadas y conquistadas
por el mensaje del Evangelio. Id a Tlalnepantla, eso dice. Lleguen hasta Tlacomulco. Id al mundo. Comiencen en Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Porque todas las naciones fuera de Israel estaban entregadas al paganismo. Ahorita Israel está guardadita para que cuando venga la tribulación, ahí Dios va a tratar con ellos. Pero les estoy dando un panorama general para que vean ustedes que Dios tiene un plan en la historia. Que nada de lo que sucede es accidental. Que nada es coincidencial. Hay un plan determinado de su anticipado consejo y preconocimiento para que las cosas suceden como Él mismo lo estableció. Entonces la Biblia nos revela que este ejército que Dios tiene y que menciona en el capítulo 2, dice la Biblia, y acabó Dios en el día séptimo, Génesis 2:2, la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día primero. ¿Eso dice? ¿Ya ves por qué no traes Biblia? Y bendijo Dios el día séptimo. Vamos a ver el increíble significado detrás de esta bendición. Y lo santificó. No solamente lo bendijo, sino que también lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que tomaron 7 días, 6 días la creación, y el séptimo día Dios dejó de trabajar. Cuando dice la Biblia que Dios reposó, no significa que estaba cansado, porque dice Isaías 40 que Dios no es como nosotros, que se cansa. Al contrario, le dará fuerza al débil y al que ya no las tiene. Dios nos levanta con fuerzas como las águilas. Significa que dejó de trabajar, o sea, dejó de crear. Vaya. Todo ya estaba creado, ya Dios no tiene nada que crear. Dios no volvió a intervenir en la creación. ¿Hasta cuándo creen? Hasta que vino Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. La palabra criatura es creación. Dios vuelve a crear a nosotros, la iglesia, como el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Dios crea dentro de nosotros un nuevo espíritu. Somos una creación interna, el cristiano que ha recibido a Cristo, donde todas las cosas comienzan a ser nuevas. Lo que comienzas a ver, lo que comienzas a comprender, lo que comienzas a oír, tus intereses por el mundo, la forma como tratas a tu esposa, cómo ves tus negocios, todo es una revolución. El nuevo nacimiento, cosa que el mundo no entiende, y como hicimos en México, ni entenderán, como don Teofilito, porque las cosas secretas de Dios el mundo no las puede comprender. Pero comprendamos lo siguiente: Dios crea entonces 6 días de creación y un día séptimo. Este patrón recorre toda la Biblia. A Israel, cuando funda Dios Israel con Abraham, Dios le da a Israel 6 días de trabajo por un día sabático para el descanso humano. Entonces, en los días de la creación, Dios cesa de trabajar. Y aparte ese día, el séptimo día, que era el sábado para Israel, y ahí Dios dice, este día es especial, y nos los da a nosotros esa semana. Y entonces, cuando Dios le da esa semana a Israel, vayamos rápidamente a Éxodo 16 y comprendamos la razón del sábado que Dios le da a Israel y las características o los secretos que se encuentran detrás de cada cosa que Dios hace en la Biblia. Esto es maravilloso. Y Éxodo 16, versículo 22 en adelante. En el 6º día recogerán
doble porción de comida, 2 gomerés para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, o sea, el séptimo, ¿verdad? El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinarlo, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guárdenlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no aguzanó ni hendió. Dios tenía tanto interés de que les taladrara el pensamiento a los judíos, de que ese día, el sábado, era tan importante para él, que cuando no tenían de comer, les mandó el maná y les dijo, ahí los probó Dios para ver si lo tenían bien taladrado y tenían sus convicciones profundas. Durante 6 días recoge el maná, recojan el maná. Las personas que recojan y digan: híjole, pero ¿nos alcanzará para mañana? ¿Y si se me pudre hoy? No. A ver, vieja, échale aquí, guárdalo aquí, unas bolsitas de plástico, unos doggy bags, y vamos a llevárnoslos aquí por si nos echa a perder. Los que amontonaban para el sábado, dudando que Dios no los iba a proveer, se les pudría y se les echaba a perder. ¿Cuál era la razón por la cual se les echaba a perder? Porque Dios, vamos a ver primero la salud. Nunca se han preguntado ustedes, señores ateos que nos ven por la televisión o si los hay aquí presentes, nunca se han preguntado quién inventó la semana de 7 días. ¿Buda? ¿Marx? ¿El Che Guevara? ¿Walter Mercado? ¿Zoroastro? ¿Mahatma Gandhi? ¿Stalin? ¿Quién inventó la semana de 7 días? ¿De dónde salió? 6 días por 1, 6 días por 1, 6 días por 1. Y ahora la ciencia y los estudiosos del cerebro y del comportamiento de la conducta humana han llegado a reconocer y a comprobar hasta el siglo XXI que las personas que no dediquen, y no tiene que ser el sábado, si tú trabajas el domingo, hoy, ¿verdad? Y descansas en tu hotel mañana, ese es tu día de descanso. Lo importante es lo siguiente: que Dios ha diseñado el cuerpo humano para que descanse. Y si tú no respetas que necesitas descansar, y descansar es no hacer nada. Ni te vas a llevar tu computadora el día de descanso. El día de descanso te vas a ir al boliche, o vas a ver una película, o te vas a Chapultepec, o a remar a Xochimilco, y te vas a olvidar completamente de todo para poder desatornillar todo lo que traemos aquí amontonado por 6 días. Porque si una persona no acostumbra a descansar totalmente y a sacar todos tus pensamientos y preocupaciones una vez al día, comienzas a manifestar problemas mentales. Algo se comienza a descomponer neurológicamente. Comienzas a ser una persona sumamente nerviosa. Comienzas a ser una persona con múltiples desórdenes de la personalidad. Comienzas en la mañana a ser una persona, con tu familia eres otra persona. Aquí llegas a la iglesia con cara de San Cleotilde. Con tus amigos tienes otra personalidad. Sin que nos demos cuenta, comenzamos a desintegrarnos y comenzamos a acudir al mundo, al psiquiatra, al psicólogo, que van a acabar dándote Valium, Prozac, Ecuaniles, pastillas tranquilizantes. Otros huyen en el alcohol, otros en las drogas, otros en las mujeres o en los placeres.
pero comenzamos a buscar algo que nos evada de la realidad que estamos enfrentando, porque no nos aguantamos a nosotros mismos. Y se manifiesta en amargura, en ira, en rencor, en falta de perdón. Y ahí estás dentro, ahí traes un veneno entre ti que te está infectando, que ya no has perdonado a tu cuñada de hace 2 meses, o a tu ex esposo de hace 1 año, o a tus papás, o a tus hijos, etcétera, etcétera. Y todo eso comienza a autodestruirnos, a desintegrarnos sin que nos demos cuenta. Y todo se refleja aquí en la mente. Y eres una persona desesperada, inquieta, frustrada, sin paz. Y si no tienes paz, tú no puedes venir a Dios. Tú no puedes venir en ese estado a creer que Dios te va a hablar en la Biblia. Porque tenemos que venir a la Biblia tranquilos, fuera amargura, fuera todo lo que sea fuera, Señor, dependo completamente de ti. A mi hijo no lo voy a cambiar, a mi hija no la voy a cambiar. El matrimonio de mis hijos está mal, que se bañen, que se arreglen, los aconsejamos, pero los problemas externos de nuestro matrimonio nunca permitas que entren a tu matrimonio, ni que descompongan la paz entre tú y tu esposa, entre tú y tu esposo. Yo les he dicho en los seminarios que tenemos allá en la Riviera a los matrimonios de nuestros hijos, oramos, pero nosotros no somos dioses para cambiarlos. Y les aconsejamos, pero tú no puedes estar 3 meses, hermano, y mi hijo ya se quiere usar, se quiere que se divorcie y que recoja sus responsabilidades y las decisiones que él está tomando. No podemos ya pagar por los demás, entendámoslo. Ezequiel 18, los padres no son culpables de los pecados de los hijos, ni los hijos de los pecados de los padres. Necesitamos paz y necesitamos entregar toda nuestra ansiedad a la cruz. Padre, ahí está mi hijo. Yo no soy Dios, yo no voy a cambiar a mi hijo, no voy a cambiar a mi nuera, ni a mi yerno tampoco, no voy a cambiar a mi perro tampoco, que ladra y ladra todas las noches, no voy a cambiar no vamos a cambiar a nadie. Quisiéramos tener los hilos, ¿verdad? Y controlar las vidas de todos los demás. Y ya se fue mi hijo a que se vaya. Ya Dios nos los entregó y oramos por ellos, y si les va mal van a aprender a través de lo que les vaya mal, pero no podemos afectar la corta vida que Dios nos ha dado con problemas de los demás. Lo único que podemos orar es orar. Que México por aquí y por allá, no podemos cambiar al gobierno. Dios permite los gobiernos que tenemos. La única forma es orar por los gobernantes. Vamos a hacer un desfile en la calle, arriba la bandera, muere el gobierno. Eso los cristianos no lo podemos hacer. Somos la conciencia y podemos decir, estamos en contra del aborto, estamos en contra de los matrimonios gays, estamos en contra de estos, pero jamás hacer protestas ni unirnos a desfiles en contra del gobierno. Romanos 13, porque las autoridades han sido establecidas por Dios. No hay nunca en el Nuevo Testamento, escuchémoslo, nunca ningún apóstol hablando mal contra Roma, que fue el peor gobierno que ha habido en la historia, que los echaban a los leones. ¿Y qué dice la Biblia? Romanos, Pablo, Pedro, oren por vuestros gobernantes, sométanse a sus autoridades. Cuando ya no podemos someternos, es cuando nos digan, no se puede leer la Biblia, discúlpeme, ahí sí no nos sometemos. Ya no se pueden reunir, discúlpenos, y ahí no nos sometemos. Tenemos que someternos. Por eso los cristianos se reunían en las catacumbas, se escondían, porque el gobierno de Roma no les podía prohibir reunirse, porque era una ley que estaba invalidando una ley superior, que era la ley de Dios. Es como una esposa: esposo, estoy sujeta contigo y te obedezco, pero a mí no me obligas a ver pornografía, a mí no me pones una mano, porque eso no es sujeción, eso es mansedumbre. Entonces todo tiene límites, y esos límites los tenemos que conocer, porque si no los conocemos, somos víctimas de las personas y del diablo, que las usa para quitarnos la paz, para atormentarnos y para abortar el plan de Dios en nuestra vida. Porque no traemos la Biblia ni siquiera el domingo a la iglesia.
Y si la leemos entre semana, allá de vez en cuando, cada 15 días. Muy bien. Esta semana que Dios le da a Israel tiene un trasfondo mental y psicológico también. Necesitamos descansar. Necesitamos descansar. Acostumbra, disciplínate un día a la semana, no hacer nada. Vete con tus hijos, distráete, boliche, una buena película, etcétera, etcétera, no sé, jugar cartas ahí en tu casa, sin apostar desde luego, ¿verdad? Dominó, ajedrez, en fin, la cuestión es completamente aislarnos de todo lo de la semana y estar pensando y poder darle tranquilidad, porque las neuronas de nuestro cerebro necesitan no estar así todo el día, porque es una electricidad lo que traemos dentro. Todo es eléctrico aquí adentro. Y si tú estás siempre así, están así tus neuronas y vas a explotar. ¿Y qué va a ser el resultado? ¡Ah! Vas a golpear a tu esposa, quítame estos hijos y no me toquen ahorita. Y llegamos a un punto de desesperación. Te atraviesan el tráfico y sacas la pistola. ¿Y por qué te me atravesaste y le echas el carro encima? Porque dentro de ti traes un volcán. ¿De dónde viene ese volcán? Que no has podido frenar tus emociones porque necesitas descanso. Qué increíble que pueda estar la raíz en esa falta de tranquilidad que no tienes. Porque tú has creído que el trabajar, no, como los japoneses, noche y día, noche y día, noche y día, ese es un hombre de trabajo. Es un bruto, diría mi abuelita. Muy bien. Ahora, este principio de los 7 días por un descanso, Dios se lo dio a Israel. En el Nuevo Testamento jamás se vuelve a mencionar el Shabbat. Nunca. Se menciona en los evangelios que estaban bajo la ley, pero de los Hechos al Apocalipsis, Hechos capítulo 14, 1 Corintios capítulo 16, los apóstoles dejaron el sábado, el 7º día, y ahora a la iglesia, Israel es una entidad y la iglesia es otra entidad. A Israel el 7º día, a nosotros el primer día. ¿Qué es hoy? El domingo. Es el primer día de la semana. Y vemos nosotros que los apóstoles comenzaron ya a reunirse, Hechos 14, 1 Corintios 16, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Cristo resucita el primer día de la semana, inaugurando la época de la gracia. Y el Espíritu Santo viene en Pentecostés, el domingo también, el primer día de la semana. Entonces, vemos la diferencia nosotros en lo que significaba para Israel y en lo que significa para nosotros. Pero aquí hay algo extraordinario. Dios le da a Israel el patrón de la semana de años, que se llama el Shemitah, si lo quieres apuntar en el hebreo, o que es conocido también como el jubileo. En otras palabras, todos los esclavos, todos los siervos, y cuando hablamos de esclavos en la Biblia, por la mala interpretación y la mala comprensión que la gente tiene, es que la Biblia tenían esclavos. La palabra doulos se escribe doulos en el original, no significa una persona que tienes para humillarla, como lo hicieron en Estados Unidos con los afroamericanos, ¿verdad? Que los latigueaban, y un esclavo, creemos nosotros que tú vas a hacer lo que yo quiera y tu esposa es mía, o lo que, etcétera, etcétera. Eso es la esclavitud completamente llevada al extremo. La palabra doulos significa sirvientes domésticos. Tenemos nosotros aquí en Toluca una muchacha que nos va a cocinar, es nuestra sirvienta doméstica, y la tratamos, se sienta a desayunar con nosotros también, la tratamos como un ser humano, tratamos de velar que esté bien, etcétera, etcétera. Hay choferes en Villanueva para el Mundo, hay secretarias. Todo aquel que presta un servicio es una persona que se le llama siervo, y el más grande de todos fue Jesucristo.
El creador de los cielos baja al mundo a servirnos y a desbaratar el concepto que se tenía, que la persona que sirve entonces es mayor que los que le sirven. Y Jesús dice, no, el más grande es el que sirve que el que es servido. Y yo he venido para servirlos a ustedes, y el mayor entre ustedes es el que sirve a los demás. Nosotros los pastores, cuando buscamos personas a quienes darles responsabilidades, ¿saben qué buscamos? No buscamos nunca talentos. No, este hermano es esto y esta hermana es esto, por aquí por allá. Buscamos entre ustedes quienes tienen el espíritu de servicio, quienes vienen a cargar las sillas, a despolvar, a cargar esto, a colocar, a meterse en el staff, a hacer servicios en los baños que aparentemente no los haces tú porque eres pirration. El hermano Pirruris no se puede lastimar ni ensuciar las manos. ¿Qué se han creído que yo vengo? ¿Sabes una cosa? Jesús se hincó a lavarnos los pies. Se hincó a lavarnos los pies. El creador de todas las cosas. ¿Es suficiente ese ejemplo para que te sigas creyendo Pirruration? Muy bien. Vemos nosotros entonces en Éxodo capítulo 21, versículo en penúltimo lugar, 21:2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Todo esclavo o todo sirviente o todo empleado doméstico nada más podía, no de por vida, solamente 6 años debía de trabajar. Y el amo le debería decir: Pancho, ya llevas 6 años conmigo, ahora eres libre para hacer lo que tú quieras. Si quieres seguir trabajando conmigo, lo puedes hacer, pero ya no tienes la obligación de servir en mi casa. Se llamaba el Shemita. Y a los 50 años, después de cada 49 años, el año 50º era un día en el que se dejaba ir a los esclavos y se perdonaban las deudas. Si tú debías algo a alguien, no te las podían cobrar. Nadie dijo amén. No te conviene, ¿verdad? No, a mí que me paguen. Bueno, todo esto tenía un simbolismo tremendo. Ahora, es interesante que estos 6 días, que eran semanales, se convierten en 6,000 años. Porque estaba escondido de entre la semana de creación, la semana de los años. Sígueme con cuidado. De Adán a Abraham, apúntalo, hubo 2,000 años. De Abraham a Cristo, 2,000 años. Ya llevamos 4,000 años. Y de Cristo a nuestros días, ¿cuántos llevamos? ¿Perdón? Ya casi 2,000 años. Ahora, muy bien. Si el 7º año o los otros 1,000 años que siguen es el milenio, nos encontramos al final de los 6,000 años. ¿Cómo podemos? Aquí viene la cuestión, lo vamos a contestar en la otra conferencia. ¿Cómo podemos nosotros comprobar, corroborar cuántos años llevamos? Porque el calendario se cambió. El Papa Gregorio cambió el calendario de los judíos lunar de 360 días al calendario solar que nosotros tenemos de 365 días, minutos y segundos. Entonces, en este cambio de calendario, recordemos que en la Biblia los años son de 360 días y cada mes se contaba con la luna llena.
Por eso el calendario judío comienza en Rosh Hashanah, que es en septiembre. El de nosotros, el 1 de enero, que es el calendario solar. Para los judíos, en marzo, abril, es el Nisan, el inicio de las fiestas, y la culminación en septiembre y octubre, que es el Rosh Hashanah, el Yom Kippur y el Sukkot, que son las últimas 3 fiestas que no se han cumplido, y que la que falta es el Rosh Hashanah, que es las trompetas, que es el rapto de la iglesia. Bye. Es interesante cuando comenzamos a poner así todas las piezas del rompecabezas, porque la Biblia es un rompecabezas. Armamos el rompecabezas y todo tiene sentido, todo se aclara. Pero Dios no quiere aclararle a todos o a todas las personas. Dios quiere aclararles el panorama y darles tranquilidad y paz y seguridad y esperanza únicamente a los que siguen a Jesús. Nada más. Hermana, yo soy cristiano. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser discípulo. Juan 8, 31 y 32. A los que ya habían creído, Jesús les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Entonces las iglesias están llenas de personas que se dicen cristianas, pero no es cierto que sigan a Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Todos los días, de noche y de día, Josué. De noche y de día. De noche y de día. Medita, lee, memoriza, estudia este libro de la ley. Cuando yo vea que de día y de noche, Señor, a las 12 del día, o que de día y de noche, yo nada más en la noche, o que la canción, hombre. ¿Qué es la fe? Creer lo que la Biblia dice. ¿Y por qué no lo haces? ¿Tienes fe? También los demonios la tienen. Y te ganan porque tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. La fe, si no tiene obras, no es fe. Y por eso se justifica no la salvación, sino se declara públicamente y ante los ángeles y ante Dios que tú crees esto porque lo estás practicando. Si tú dices creo y no vives lo que tú crees, te engañas a ti mismo. Cuando tú hagas esto de día y de noche, de día y de noche, todo lo que hagas prosperará. Te irá bien en todo lo que tú hagas, porque mi presencia, dice el Señor, irá contigo. Porque yo honro a los que me honran. Y es el tiempo en que estamos viviendo nosotros, que tenemos que despertar ya a la realidad de que el cristianismo que se está viviendo no es el cristianismo, es entretenimiento. Las iglesias ahora son discotecas para entrenar, hasta humo y luces y por acá y por allá, y mantener a la gente aquí, acá, y jamás pecado, ni arrepentimiento, ni que es la vida cristiana, ni la necesidad de seguir a Jesús. Simplemente un circo ataide. Nada más falta que inviten a Cepillín para que estén contentos los cristianos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por abrirnos las escrituras como se las abriste a tus discípulos después de resucitar, porque quedaron todavía llenos de dudas que no comprendían hasta que el Espíritu Santo viniera en Pentecostés y les pudiera declarar lo que ahora nosotros ya sabemos, porque ya tenemos a tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de tu pueblo, que tu pueblo pueda conocer la verdad, vivir la verdad, practicar la verdad. Qué honroso y qué maravilloso es conocer y saber que todavía hay un remanente de cristianos en todo el mundo que viven y practican la verdad. No se engañan a sí mismos, están viviendo lo que tú estás pidiendo que hagamos. Te pedimos en el nombre de Jesús que sigas extendiendo ese amor que tuviste en la cruz en esta tarde para todos ustedes
que nos ven a través de las redes sociales y que les invita a venir a la cruz. Ahí donde te encuentras, los que nos escuchan en esta mañana, si alguien quiere invitar a Cristo a su vida, dile estas palabras: Señor, perdóname, te necesito. Sácame del hoyo de la desesperación donde yo me encuentro. Reconozco que no tengo paz, que mi vida es una ansiedad continua. Quiero descansar y saber que todas las cosas están en tus manos, bajo tu control, que yo no puedo cambiar a nada ni a nadie. Eres tú, Señor, el que tiene el poder de cambiar las vidas humanas. Yo quiero descansar en tus promesas y te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados porque pagaste por ellos en esa cruz con tu sangre preciosa, que en este momento me limpia de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No es maravillosa la Biblia? Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.